Eric Alexander Santos Balán, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, semestre 4, unidad 3, Electrónica Digital, de la asignatura Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales. El tema a presentar es implementación de un decodificador de 7 segmentos. Primero empezaré explicando qué es un circuito combinacional. Un circuito combinacional es un circuito electrónico en donde sus valores de sus salidas consisten en un determinado instante y estos valores de salida dependen del valor de las entradas en ese mismo instante. Es decir, que un circuito combinacional es un circuito que carece de memoria y trabajan con números. Estos números se representan de forma binaria. Para la implementación de un decodificador de 7 segmentos, se realizó una tabla de verdad. Para ello les voy a definir qué es una tabla de verdad. La tabla de verdad es una tabla de valores que muestra el valor de verdad de una preposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. De igual manera, una tabla de verdad es una tabla que representa a la izquierda todos los estados posibles de las entradas y a la derecha los estados correspondientes a la salida, tal como se muestra en la siguiente imagen. Una tabla de verdad se compone por sus combinaciones y se conforma de números binarios. Para la implementación de un decodificador de 7 segmentos, se realizó la tabla de verdad, en el cual podemos observar la tabla de verdad que contiene 9 combinaciones. En este caso, estas combinaciones es el decodificador, y la tabla de verdad que se realizó se compone de entradas y salidas. Estas entradas pues son las entradas que va a tener nuestro circuito, y las salidas pues son las salidas que va a generar nuestro circuito, que en este caso los ceros significan que están apagados y el 1 representa que está encendido. Podemos observar que en la tabla de verdad, en las primeras entradas A, B, C, D, en la primera fila se puede observar que hay ceros, y en las salidas se puede observar que A, B, C, D, E, F, G son los segmentos, y podemos observar que el segmento A está encendido, el segmento B está encendido, el segmento C está encendido. Y la funcionalidad de la tabla de verdad en un circuito combinacional, pues lo que realiza la tabla de verdad es mostrar los encendidos y apagados binariamente de un display. El display se representa en la tabla de verdad para visualizar los posibles números que se pueden crear de acuerdo a los segmentos. La tabla de verdad se realizó con la ayuda de este pequeño diagrama, donde se puede observar los segmentos, y de acuerdo a este diagrama se realizó la tabla de verdad, y esto facilitó la realización de la misma para poder realizar la aparición o aplicación de estos números al momento de cablear un circuito combinacional en un protoboard. De esta forma, la tabla de verdad solo nos indica la forma en la que se puede visualizar los números en un display de 7 segmentos. También en la implementación del decodificador de 7 segmentos, aparte de realizar la tabla de verdad, igual se realizó un mapa de Karnaugh. Para entender, les voy a explicar qué es un mapa de Karnaugh. Un mapa de Karnaugh es un diagrama utilizado para la simplificación de funciones algebraicas booleanas. El mapa de Karnaugh fue inventado en el año 1953 por Maurice Karnaugh,
un físico y matemático de los laboratorios, y por honor a él se le asignó a estos diagramas el nombre de Carnot. El desarrollo de los mapas de Carnot se realizó de acuerdo a nuestra tabla de verdad. En este caso, como hay 7 segmentos, son 7 tablas de Carnot que se resuelve. Son 7 porque cada segmento debe tener su expresión booleana. Para el desarrollo se aplicó ciertas reglas como hacer grupos adyacentes, hacer grupos lo más grande que se pueda y tratar de que los elementos estén al menos en un grupo. También para la simplificación de las ecuaciones del álgebra booleana se aplicó y analizó teoremas y postulados para facilitar la simplificación de las expresiones y de esta forma tener las expresiones lo más simplificada posible. Cabe mencionar que antes de obtener estas expresiones, primero se realizó las agrupaciones de los mapas de Carnot, analizando la siguiente frase: variable que cambie se elimina. Este análisis nos permite realizar las agrupaciones y de esta forma obtener las expresiones booleanas para poder simplificarlas de acuerdo al uso de teoremas y postulados, y de esta manera simplificarlas de forma adecuada y correcta. Importancia del uso de teoremas y postulados para la reducción de circuitos. Los teoremas y postulados son importantes para la reducción de circuitos porque nos permite simplificar el funcionamiento de un circuito. Es decir, que los teoremas y postulados son importantes porque gracias a estos teoremas y postulados se puede tener un cableado ordenado con una funcionalidad eficiente. De igual manera son importantes porque permiten que las operaciones en un circuito se realicen de forma rápida y directa. Podemos observar una tabla donde se muestran las propiedades y teoremas o postulados que se pueden aplicar para simplificar las expresiones booleanas y de esta manera tener una simplificación adecuada y correcta. Una vez realizado los mapas de Carnot y obtenido las expresiones booleanas ya simplificadas, pues se realiza el diagrama lógico. El diagrama lógico pues se realiza de acuerdo a nuestras expresiones booleanas simplificadas. De igual manera, el diagrama lógico se puede realizar de forma manual o de igual manera se puede realizar por medio de un software para verificar que las conexiones de diagrama sí se realiza de forma correcta. En general, las expresiones booleanas son las que nos permite crear el circuito o diagrama lógico. En este caso, cada una de las expresiones se conectan y representan o se establecen en el diagrama lógico. Para la realización del diagrama lógico, principalmente se utilizó un programa online para la realización de diagramas lógicos y para ello las conexiones son de acuerdo a nuestras expresiones booleanas y de esta forma nuestro diagrama lógico sí se puede visualizar y se puede analizar y listo para que se implemente en un protoboard. Una vez ya creado el diagrama lógico, ahora se prosigue a implementar el decodificador de 7 segmentos en un protoboard. Para ello pues se realiza las conexiones por medio de cableado en el simulador y podemos observar el siguiente decodificador de 7 segmentos que utiliza diversos cableados y si lo encendemos
podemos observar que nuestro display de 7 segmentos sí funciona correctamente, pero si queremos poner 0 y 1, vamos a observar que aparece el número 1. Esto representa nuestros segmentos y de igual manera esto que aparece en el display es lo que representa la tabla de verdad que se había mencionado con anterioridad. De igual manera podemos observar que si ponemos 0 y 1 se puede visualizar el número 2, que de igual manera está representado en la tabla de verdad que se mencionó con anterioridad. Y si seguimos dándole ceros y 1, 1 y ceros y 1 y de esta forma, se puede observar que se van marcando los números en este display. Y de esta forma podemos decir que el decodificador de 7 segmentos generalmente trabaja de acuerdo a nuestra tabla de verdad de ceros y unos, de unos y ceros, de acuerdo a de entradas y salidas de cada segmento. En este caso de entrada podemos poner ceros y unos, 0 y 1, y podemos observar que se representa el número 2, y de esta forma podemos decir que nuestro decodificador de 7 segmentos sí funciona correctamente. Experiencias positivas y negativas al realizar el cableado en el simulador. Experiencias positivas. Bueno, las experiencias positivas que tuve es que obtuve un conocimiento sobre el funcionamiento de un decodificador de 7 segmentos, en el cual entendí que el decodificador de 7 segmentos funciona y muestra los números en el display de 7 segmentos de acuerdo a nuestra realización de la tabla de verdad. También aprendí a construir por medio de cableado un decodificador de 7 segmentos. En este caso aprendí a analizar cómo se conectan los cables en un protoboard por medio de simulador, y esta experiencia me ayuda a mejorar y identificar y aplicar cada cableado en dado caso que se me presente o se realice el mismo decodificador en un futuro. De igual manera, comprendí el uso de la tabla de verdad, mapas de Carnot y diagrama lógico. También las experiencias negativas que obtuve es que cuando yo realizaba el cableado del decodificador de 7 segmentos, al encender el decodificador no funcionaba de forma correcta, y me puse a investigar y verifiqué que mi cableado esté correcto, y de esta forma le di colores para identificar cada cable. Otra experiencia negativa que tuve es que al prender el decodificador no encendía el display. Al no encender el display, no mostraba los números de acuerdo al poner ceros y unos en el circuito. Y de esta forma analicé el mismo proceso de cableado y se verificó que el cable estaba conectado mal, y pues de esta forma lo corregí y funcionó de forma correcta. Experiencias al desarrollar e implementar un circuito combinacional. Mis experiencias al desarrollar e implementar un circuito combinacional es que obtuve un conocimiento sobre la utilidad de un circuito combinacional, aprendí a cablear un circuito combinacional y obtuve conocimiento sobre la importancia de un circuito combinacional. Conclusión. Para concluir la implementación del decodificador de 7 segmentos, recomiendo que al momento de cablear, primero se verifique el color de los cables para que de esta forma se identifique cada cableado. De igual manera, recomiendo acomodar los cables para que de esta manera se visualice en qué parte está conectado en el protoboard.
También recomiendo que para quitar cables o cambios de cable, se recomienda apagar el circuito para evitar fallos o quemadura de la misma, porque si no se apaga y se cambia algún cable o se cambia el display o se mueven los cables, puede que el circuito o que esté conectado en el protoboard eh, presente fallos o se queme. Y de esta forma se concluye la implementación de un decodificador de 7 segmentos.